El ABP está aquí en la carpeta de evaluaciones, trabajo ABP, ABP2. Hacemos clic. Y el tema global a tratar es el de procesamiento de señales. Aquí viene la descripción clásica del ABP, que dice que es un aprendizaje basado en problemas, destinado a formar o mejor dicho, evaluar el conocimiento en base a la capacidad de ustedes de resolver algún problema en donde tengan que aplicar la materia que hemos estado viendo. ¿Y qué materia es la que van a tener que aplicar? Transistores bipolares, transistores de efecto de campo y operacionales, que es lo que estoy viendo ahora. Instrucciones, fue conformar grupos de trabajo, o sea, idealmente que fueran lo mismo del ABP anterior, para así dejar todo ya, o sea, así ya estaría todo listo en el virtual. Y vamos al planteamiento del problema. Los sistemas de procesamiento de señales son de importancia fundamental en las áreas de electricidad, electrónica, automatización y control, debido a que en todas ellas es necesario medir, transformar, analizar y tomar decisiones en base a parámetros físicos. Porque también comento de que si bien hay otras tecnologías que pueden hacerlo, desde los años 70 en adelante, 80, que casi todo el procesamiento de señales se realiza en forma electrónica, debido a la eficiencia, a la reducción de tamaño y a la versatilidad que tienen estos dispositivos. También comento que si bien la tendencia actual es realizar la mayor cantidad de procesamiento en base a sistemas digitales, todavía existen grandes etapas que tienen que ser analógicas, relacionadas especialmente a las mediciones, a las adaptaciones de impedancia, protecciones, filtros, actuaciones, disparos, etc. Y algunas veces incluso también la amplificación, debido a que los amplificadores lineales presentan menor distorsión que los conmutados. Y básicamente a ustedes, el proyecto como tal, les pide diseñar un sistema electrónico que me permita implementar una operación matemática entre dos variables analógicas, ocupando los dispositivos que hemos estado viendo en este tiempo. Para todo el problema, ustedes van a tener que implementar el siguiente sistema. Vamos a tener una señal B1 dt, que está compuesta por 10 milivolts coseno de 2pi por 300t, o sea, 10 milivolts con 300 Hz, más 8 milivolts con 800 Hz, más 8 milivolts con 1000 Hz. Y la segunda señal es de 100 milivolts con 500 Hz, 40 milivolts con 1000 Hz y 10 milivolts con 1200 Hz. La impedancia Thevenin de la primera fuente es de 1 kilo ohm y la de la segunda fuente es de 1,5 kilo. Estas señales contienen un ruido blanco. La primera es de una desviación estándar de 0.01 y la segunda es de una desviación estándar de 0.1. O sea, es una señal que viene de algún proceso cuyo sensor tiene una impedancia Thevenin y además tiene asociado un ruido. Las señales las vamos a pasar primero por amplificador seguidor. Recuerden que el amplificador seguidor es uno de ganancia unitaria. Y la condición de estos amplificadores seguidores es de que la impedancia de entrada sea mayor a 500 kilo ohms y la impedancia de salida menor a 100 ohms. Después de pasar ambas señales por los amplificadores seguidores,
van a pasar por los filtros activos. Y más abajo están detalladas bien las condiciones de estos filtros, pero en el fondo son filtros paso abajo que van a estar encargados de limpiar el ruido y eliminar algunas componentes de frecuencia. Después de esto, después de ser filtradas las señales, van a pasar por otro amplificador, pero que se va a hacer de ganancia elevada. En este caso, el amplificador 1, yo quiero que tenga una ganancia de menos 40. Y una impedancia de entrada mayor o igual a 500 kilos. El segundo amplificador, yo quiero que tenga una impedancia, una ganancia de menos 60. Y una impedancia de entrada mayor o igual a 500 kilos, a 50 kilos, quiero decir. Después de eso, ambas van a pasar por un circuito multiplicador analógico que va a implementar la función B1 por B2 de T. O sea, lo que está filtrado y acá y amplificado, se van a multiplicar estas señales y finalmente van a pasar por un tercer amplificador cuya ganancia es de menos 10 y su impedancia de entrada tiene que ser mayor o igual a 30 kilos. Entonces, las actividades a realizar es, primero, investigar acerca de los amplificadores de JT, MOSFET, operacionales y filtros activos. Aquí las características de las etapas amplificadoras. El amplificador 1 debe operar con frecuencias sobre 300 Hz. Sobre 300 Hz. Entonces, cuando ustedes lo diseñan, si su diseño contempla capacitores, ahí voy a explicar bien por qué estoy hablando de esto, deben comportarse como un cortocircuito para frecuencias iguales o superiores a esto. ¿Se acuerdan cuando vimos diseños de amplificadores en BJT y MOSFET? Que nosotros poníamos condensadores y eso tenía que asegurar un cortocircuito para una tensión, para una frecuencia por lo menos la más baja de las que estamos operando. Para el amplificador 2 igual, pero en este caso tienen que considerar que son 500 Hz lo mínimo con lo que trabaja. Y para el de salida, ustedes tienen que ver, después de efectuar la multiplicación, cuál es la frecuencia más baja con la que trabajan y de ahí asegurar de que no tengan distorsión. Ahora, como nosotros tenemos tres tecnologías que pueden ocupar, implementar esto, una es el transistor bipolar, otra es el MOSFET y otra es el operacional, que lo vamos a ver ahora. Lo que yo pido es que los tres amplificadores, 1, 2 y 3, sean diseñados uno con BJT, uno con MOSFET y uno con operacional. Me da lo mismo a mí dónde colocan el BJT, dónde el MOSFET o dónde el operacional. Puede ser aquí BJT, MOSFET y operacional. Puede ser operacional, BJT, MOSFET. Ahí ustedes, les dejo a criterio de ustedes dónde colocar cada uno. Las condiciones sí. Para el diseño de cada amplificador, es que en el caso del BJT, les doy el modelo igual, por si quieren buscar el datasheet. Ocupen un voltaje de polarización de 15 volts, una corriente máxima de colector de 10 mA, y sitúen el punto de operación en 7,5 volts y 5 mA. Y ocupen un beta de 200. Para el MOSFET, les doy este modelo, que ocupen un voltaje de polarización de 15 volts, una corriente de drenaje máxima de 10 mA, el punto de operación también en 7,5 y 5 mA. Pero fíjense que aquí estoy hablando de tensión de drenaje y corriente de drenaje. Y en el otro caso hablaba de voltaje colector emisor y corriente colector.
Y también consideren para la ecuación del MOSFET un voltaje de umbral VTH de 2 volts y un parámetro de conducción que es K de 50 mA por volt cuadrado. Y para el amplificador operacional, les doy también el datasheet por si quieren buscarlo. Y aquí simplemente necesito saber que los voltajes de polarización son de más o menos 15 volts. Entonces, en resumen, ustedes tienen que elegir dónde colocan cada amplificador, pero lo que quiero es que uno sea MOSFET, otro BJT y otro operacional. Y que cumplan las características que están acá. Eso es para los amplificadores de ganancia elevada. Para las etapas seguidoras, también pueden ocupar, o sea, lo que me interesa es que sean dos tecnologías distintas. Por ejemplo, puede ser uno BJT y otro MOSFET, puede ser uno BJT y el otro operacional, o puede ser uno operacional y el otro MOSFET. Recuerden que en estos amplificadores tienen que tener ganancia unitaria y les sugiero que por un tema de sencillez, si ocupan BJT y MOSFET, que ocupen los mismos puntos de operación o puntos de operación similares a los que ocuparon para los diseños de amplificador, para que les ayude. Pero si ustedes deciden ocupar otro punto de operación, o que logre dar una ganancia unitaria con la configuración correcta, para mí, si mientras funcione, para mí me sirve. Tampoco los voy a forzar de que ocupen ese punto. Por otro lado, el diseño de los filtros. El filtro 1 debe ser capaz de rechazar la componente de 1000 Hz y dejar pasar la de 300. O sea, nos vamos a esta señal que tiene 300 Hz, 800 y 1000 Hz. El filtro activo 1 tiene que rechazar esta señal y dejar pasar esta. Mientras que el filtro 2 tiene que hacer lo mismo, pero ahora tiene que rechazar la más alta, que es de 1200 Hz, no de 1000 como el anterior, y dejar pasar la de 500 Hz. En base a eso, deben diseñar dos filtros Butterworth, y estos se implementan con operacionales, basados en la estructura Sallen-K, que es la que vamos a ver. Yo creo que si, o sea, si nos va bien hoy 3 días de la tarde, el próximo miércoles podremos estar viendo filtros, ¿ya? Y les sugiero la siguiente metodología. O sea, esto en el fondo es una sugerencia, porque es de la forma que yo considero que sale más rápido diseñar esto, que es primero identificar las bandas de paso y eliminación de frecuencias, determinar después con ellas las frecuencias de corte, y con esto se determina el orden, y el orden les ayuda a encontrar la cantidad de celdas. Y lo interesante de esta estructura, que ya lo vamos a ver más adelante, pero es que ustedes determinando el orden, ya hay tablas normalizadas que me dan los circuitos que yo necesito, o sea, yo ya no tengo que diseñar. Y también hay tablas que me permiten ayudar a encontrar los componentes. O sea, aquí lo más complicado es determinar el orden, porque después de eso ya el resto se va dando más sencillo. La etapa multiplicadora, también aquí es ideal ocupar operacionales, sobre todo amplificadores de tipo logarítmico y exponencial, que lo vamos a ver hoy día, ¿eso? Y que es lo que iría en la etapa A. O sea, después de eso, lógicamente, al tener todo montado, les pido que hagan una simulación y que en la simulación verifiquemos que las etapas seguidoras presentan ganancia unitaria
que las etapas amplificadoras cumplan con la ganancia que estamos con el criterio de diseño y que tengan un desfase de 180 grados. O sea, en el fondo que esto quiere decir también de que cumplan de que la ganancia sea negativa. Ver la salida de los filtros, ver de que las frecuencias que yo debería estar eliminando no se encuentran, o se encuentran muy atenuadas. Verificar que el multiplicador me está efectuando la multiplicación. Y aquí ver o analizar qué pasó con la señal de ruido que venía aquí. ¿Qué pasó acá después del filtro? Si continúa o desapareció. Y si desapareció, ¿por qué desapareció? Y después de eso, hacer una última prueba, que sería incrementar esta desviación estándar del ruido, o sea, en el fondo hacer el ruido más potente, o de mayor amplitud sus señales, y ver qué es lo que pasa con las señales a lo largo del sistema. La redacción del informe ahora se pide que sea en formato de paper solamente, porque nos gustó con los ayudantes la mayoría de los trabajos que venían en esa forma en el informe anterior, y un máximo de 10 páginas. En formato paper esto igual es harto, así que no creo que se necesite más yo creo que originalmente iba a poner más de 8, pero para no ser tan forzarlos a tener que resumir tanto, la dejamos en 10. Y los otros puntos que comentamos anteriormente, de que y señalar las fortalezas y debilidades de su diseño, contemplar las gráficas que sean necesarias, pero no agregar muchas. También de que vamos a descontar si es que hay demasiada gráfica o si también estas gráficas y figuras no están citadas dentro del texto. También de que las fuentes, cuando vean la parte de búsqueda bibliográfica, estén correctamente citadas. Y lo otro que también es que deben ajustar pueden ajustar el PDF y también el Word, o los que trabajen en LaTeX, envíanos el link de LaTeX y la simulación con la que estén trabajando. Sé que suena bastante largo, pero ustedes se van a dar cuenta después de que varias de las etapas, sobre todo las pasadas en operacionales, no son tan largas tan complejas de diseñar. Yo diría que lo más complejo es diseñar las dos etapas de ganancia basadas en MOSFET y PJT. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta el momento? Yo tenía una duda, disculpe. Dime. En la parte de los condensadores, ahí me Sí. quedó una duda. Ya. Volvamos a la transistores bipolares. Ah, ya, aquí estoy. Ya. ¿Se acuerdan? Sí, que nosotros vimos de que cuando yo ocupo condensadores en amplificadores, mi idea es que, claro, como yo sé que el condensador en corriente continua actúa como un circuito abierto, yo aíslo las fuentes desde el análisis AC, y mi idea es que cuando yo hago el análisis después AC,
estos condensadores actúen como un cortocircuito. Si vemos aquí en la entrada, desde el punto de vista semiconductor, viene esta fuente, viene la resistencia de Thevenin, viene este condensador, y viene el paralelo entre R1 y R2. Bueno, también si soy más exacto, vendría esta resistencia acá en el paralelo, pero si cumplo los criterios de diseño, yo podría prescindir de ella. Ah, no, pero si estamos en AC, este también la va a cortocircuitar. Entonces, para simplificar, viene R, condensador, y estas dos R. Entonces me queda un circuito RC. Cuando estamos desde el punto de vista de análisis de frecuencia, que eso usted lo debe haber visto de los análisis de circuitos, ¿cómo se comportaría un circuito? O sea, primero, un circuito RC con un condensador es un sistema de primer orden, ¿cierto? Sería como un filtro pasa abajo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que yo pido? Que como esta frecuencia, como esta fuente va a tener varias frecuencias, pero la más baja va a ser de 300 Hz en el caso de la primera señal. Yo quiero que a 300 Hz esto ya actúe como un cortocircuito. Entonces básicamente es que la impedancia del condensador a 300 Hz sea muchísimo más baja que la de esta resistencia. Profe, pero entonces habría que hacer como un diagrama de Bode para plantear como el valor Eh, de ese condensador. mm, Mira, más que un diagrama de Bode, eh, yo lo que quiero es que simplemente que la impedancia de este condensador sea mucho más baja que la de las resistencias, que la impedancia de entrada que van a obtener ustedes del circuito, que sería la combinación de estas resistencias, que están en las tablas que les mostré y que también están en el boiler. Ahora, déjenme ver aquí aquí de hecho puedo ver de que la impedancia de entrada, de hecho, es beta veces RE. Por lo tanto, aquí yo ya estoy despreciando el capacitor. Así que en el fondo lo que yo quisiera es que el 1 partido J omega C del capacitor sea mucho más pequeño que beta R. Ahora, en una clase anterior también, no sé si recuerdan que yo no pasé materia, sino que me puse a ver ejercicios de diseño de amplificadores en base a BJT. No sé si alguno de ustedes se recuerda. Que fue una de las semanas posteriores a un receso. En esa clase, nosotros vimos un ejercicio en el que veíamos el condensador necesario para poder asegurar el cortocircuito, que estaba basado en una guía del semestre anterior. A ver si tengo aquí la guía. No, esta es otra guía. Ya les voy a... Yo creí que les había subido esa guía. Me doy cuenta que no, pero se la subo ahora al terminar la clase. Que es una guía resuelta. Y ahí está ese ejercicio y también les voy a pedir a los ayudantes que vean ese tema en alguna de las clases. ¿Te aclaró un poco la duda eso o no? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada.
¿Alguna otra duda o comentario? Ya, dime, Roberto. O escribe, mejor dicho. Yo leo la pregunta y ahí la respondo. Ah, ya, es que la otra semana ya. Nosotros hoy día, ese punto no lo habíamos conversado. Si ustedes ven aquí en veamos aquí la fecha de entrega. Nosotros estamos a 11. Ah, había quedado con el 28. Tengo entendido que el semestre yo lo puedo cerrar hasta eh, hasta el día 28, ¿cierto? Entonces, dejemos esta entrega para el día. Ah, me retrasaré un poco porque necesito activar la edición. ¿Les parece para el día 25? Ya. Y me voy a poner a recordar el día 27, porque si queda como está me va a reclamar. Ya. Eventualmente, si tienen problemas, podríamos correrlo hasta el 26, yo creo. Porque si lo dejo para estaba pensando que si lo dejo para el mismo 27, eh, creo que la revisión durante un día va a ser básicamente del estilo está bueno, está malo. No alcanzaría a apreciar grandes detalles del trabajo. Ya. Bueno, si surge algún comentario más respecto a este tema, me conversan, me escriben un correo o le comentan a los ayudantes por el chat y ellos me recomiendan a mí. Ya. Ahora volvamos bueno, ¿otra duda o comentario o consulta? Ya, entonces, si no hay dudas o consultas, vamos a comenzar ahora, vamos a seguir con operacionales. Nosotros en la clase anterior vimos de que el operacional básicamente es un amplificador que le va a seguir mucho en este trabajo, porque tiene diseños bastante más sencillos que los otros. Y es básicamente es un amplificador de elevada ganancia,
que como está compuesta internamente, como una etapa primero diferencial, que contiene una serie de transistores que pueden ser BJT, como en este caso, o pueden ser MOSFET, hay de los dos tipos. Y lo que hace esta etapa es amplificar la diferencia entre la señal más menos la señal menos. Y después esta diferencia pasa a una etapa de elevada ganancia que contiene hartos, varios transistores que también pueden ser BJT o MOSFET, pero que vienen todos en cascada. Entonces, esta diferencia de dos señales se amplifica una, otra, se amplifica muchas veces. Aquí viene un detalle más de cómo son la etapa diferencial y la etapa de elevada ganancia, que creo que para un resumen sería muy largo ponerse a verlo de nuevo. Pero quedémonos con lo importante de que es un amplificador que toma la resta de dos señales y la amplifica con una ganancia enorme. Recuerden que en el caso de los MOSFET y BJT hablábamos del orden de 10, 100 a 200 veces, un beta de 200. Y aquí estamos hablando de una ganancia de 10 elevado a 5, impedancia de entrada de 10 elevado a 8, y impedancia de salida del orden de los 100 ohms. Y capacitancia parásita del orden de 10 elevado a menos 10 faradios. Entonces, es un amplificador que es muchísimo más ideal que el BJT y el MOSFET. La desventaja de que, como tiene muchos transistores, basta que uno de ellos se salga del punto Q y se vaya a saturación para que el operacional quede saturado. Entonces, la semana pasada vimos el ejemplo más clásico, que era del comparador, que si yo meto a este amplificador una señal cualquiera, como tiene una ganancia tan elevada, él va a tender a amplificar por órdenes de magnitud muy elevadas y por lo tanto se va a saturar rápidamente. Entonces yo voy a obtener, en base a cualquier señal que le meta entre más y menos, cuando la señal es positiva voy a tener más VCC y cuando la señal es negativa voy a tener menos VCC. También puedo replicar esto con dos señales, cuando una señal es mayor que la otra. Y lo otro que vimos es de que dependiendo del tipo de retroalimentación, aquí yo estoy ocupando una retroalimentación, que es decir, que tome una señal de salida y la vuelva a meter a la entrada. Dependiendo de esto, puede que yo los polos del sistema los tenga en la etapa, en el lado negativo, o en el semiplano positivo. Y dependiendo de eso, voy a tener un sistema estable, que en este caso me va a presentar una ganancia unitaria, o en el caso que los polos estén, el polo, mejor dicho, esté en el semiplano derecho, mi sistema va a tender a ser inestable, y por lo tanto va a saturar a más o menos VCC. Reforzamos el concepto de retroalimentación, que ustedes me dijeron que lo habían visto en otros cursos. Y vimos un método que es para analizar la retroalimentación con operacionales. O sea, cuando yo tengo una topología que no conozco bien, ocupo este tipo de análisis, en donde asumo las condiciones iniciales iguales a 0, busco la señal que no está retroalimentada, le agrego un delta, y analizo qué pasa con la tensión de salida después de este delta. Originalmente el delta en este caso es positivo. Este delta va a tender a incrementar en el mismo delta la tensión de salida, y como este mismo delta vuelve al negativo, en el instante siguiente tenemos delta menos delta, o sea, tiendo a contrarrestar mi impulso inicial, por lo tanto es retroalimentación negativa. Y cuando es al revés,
cuando mi delta inicial tiende a aumentar un delta a mi salida, tengo retroalimentación positiva. Y lo que nos quedamos es de que cuando tengo retroalimentación negativa, yo puedo aplicar un teorema que se llama cortocircuito virtual o tierra virtual, que es lo siguiente. Como el operacional tiene una impedancia de entrada enorme, yo puedo perfectamente asumir de que la corriente por los terminales de entrada, por el más y el menos, es cero. Pero, por otro lado, como la retroalimentación negativa tiende a eliminar las variaciones que ingresan, perdón, en la PPT positiva, como la retroalimentación negativa tiende a eliminar los deltas que aparecen por sobre la señal de entrada BI, yo puedo asumir de que a largo plazo B más es igual a B menos. O sea, tengo una paradoja en donde tengo voltaje cero aquí y corriente cero a la vez. Por eso se llama cortocircuito o tierra virtual. Porque en un cortocircuito real yo tengo voltaje cero y corriente máxima, infinita en caso teórico. Y en un circuito abierto yo tengo corriente cero, pero voltaje nominal. Entonces, esta es una condición muy extraña, donde tengo voltaje cero y corriente cero. Esta condición me permite deducir estos sistemas de manera mucho más rápida. Por ejemplo, en este caso, que es la aplicación más básica de todas, que es el buffer. Si yo asumo que la corriente es cero, aquí no hay caídas de tensión, entonces por lo tanto, el voltaje en la terminal más es igual al voltaje de entrada. Y se suma la segunda condición, que es voltaje de más y de menos iguales. Entonces, el voltaje de más es igual al voltaje de menos. Como aquí hay corriente cero, tampoco hay caídas de tensión. Y por lo tanto, el voltaje de menos es igual al voltaje de salida. Y como a su vez era igual al voltaje de más y era igual al voltaje de entrada, en el fondo, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. O sea, tengo un amplificador seguidor que misteriosamente es casi igual, o por no quiero decir que es lo mismo que lo que le estoy pidiendo en la tarea, en el AEP. Y como es un operacional, tiene una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida menor a no. O sea, misteriosamente eh, cumple con los criterios de uno de los amplificadores seguidores que les estoy pidiendo en la tarea. No les estoy resolviendo esa parte, pero perfectamente podrían ocupar uno de estos y les serviría. Recuerden que son de dos tecnologías distintas, entonces pueden ocuparlo en uno de los en uno de los en uno solo de los amplificadores seguidores. Aquí hay un análisis de circuito más detallado. Chiquillos, yo sé que estoy cerca de la hora de terminar. Les hago una consulta. Como igual ocupamos harto tiempo en explicar el ABP, y como esta materia igual se relaciona con lo que ustedes tienen que ver, ¿les acomodaría que pase un poco más y termine a las 11? ¿O quieren terminar como siempre ahora a las 10?
Pero después en el otro bloque igual hay clases, ¿cierto? ¿Sí? A mí no me molesta que sea a las 10, pero si en el otro hay clase, que creo que ahora hay ayudantía. Ya. No sé si, yo sé que después viene la ayudantía de Felipe y en la tarde viene la de Tomás. Ya. Aquí alguno me está contestando que estaría bien. Ya me voy a estirar un poquito, pero no hasta las 11, pero me voy a estirar un poquito más. Ah, no, profe, parece que canceló la ayudantía, así que Ah, ya, sí. por Sí, mí no de hay veras, sí. problema. Sí, de veras, se me había olvidado. Es más, si quieren, después nos tomamos un descanso y si quieren, yo suplo la ayudantía de Felipe con un poco más de materia, si les acomoda, para pasar antes de esto y ustedes puedan echar más mano a los. O sea, podemos tener la materia antes pasada y ustedes pueden meter mano antes en el ADP, si les acomoda. Ya. Entonces, paso un poquito más para cerrar este tema. Ahí está, creo que está bien la idea. Termino de pasar algunas cosas ahora, nos tomamos un break y la hora de ayudantía de Felipe la voy a dar, voy a hacer yo estos, voy a seguir pasando materia. ¿A qué hora comenzaba Felipe formalmente? A las 11:30. A las 11:30 ya. Entonces paso materia hasta las 11. Nos tomamos un break de una media hora, un poquito menos por ahí. Y ahí me conecto de nuevo y sigo pasando el resto de materia. Ya. Entonces, aquí vuelvo a analizar originalmente yo podría reemplazar el modelo del buffer por el modelo formal del operacional, que es una impedancia de entrada RI, una ganancia de voltaje, K por voltaje de entrada, pero si yo obtengo este modelo, hago el análisis de circuitos acá, llego a esta función de transferencia, y aquí, si yo aplico límite cuando K y RI tienden a infinito, al final voy a llegar a que esto tiene primero un polo, que al ser retroalimentación negativa, yo sé que va a estar en el semiplano izquierdo, y la ganancia permanente va a ser, esto se va a despreciar y va a ser infinito dividido infinito, o sea, en el fondo va a ser 1. Esto lo hice para corroborar de que el análisis basado en cortocircuito virtual es correcto y es mucho más sencillo que estar reemplazando el reemplazando el circuito ideal del buffer y ocupando las técnicas de mallas y nodos convencionales. Aquí simplemente en 2 pasos resolví la ganancia del buffer. Aplicaciones, que es como la que estamos viendo en el ADP, simplemente me sirve como adaptador de impedancias. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos visto igual en otros conceptos, es que cuando, por ejemplo, yo tengo una medición de un circuito, en este caso que sean 2 resistencias de 10 kilo ohms, y quiero tomar lo que está en la segunda, pasarlo a una resistencia, a una carga de 1 kilo ohm, si yo lo hago directamente, lo que formo aquí es un paralelo entre 10 kilos y 1 kilo, y por lo tanto aquí me queda una resistencia
que es paralelo de 10 por 1, que es muy cercano a 1 kilo ohm. Entre más baja sea la de la izquierda, la de la derecha, perdón, más cercana va a ser este valor. Y por las leyes de la ley de voltaje de Kirchhoff, al formar este circuito, la mayoría de la tensión va a caer en la primera resistencia, que es, la va a ser como la Thevenin, y no en la carga final que yo quiero alimentar. Entonces, ¿cómo soluciona esto? Si yo en paralelo, por ejemplo, esta resistencia, y antes de conectar a la resistencia de carga, conecto un operacional en configuración de buffer, lo que voy a hacer es presentarle aquí, este va a estar en paralelo con una impedancia infinita. Y como por aquí no hay corriente, porque la entrada y la salida del operacional no tienen corriente, aquí no tengo ninguna pérdida, y además de cómo me transmite voltaje de salida igual a voltaje de entrada, en el fondo estoy viendo íntegramente el voltaje que está en la resistencia de 10 kilos, pero sin tener una caída asociada a este parámetro. Y donde se ocupa principalmente también en adaptación de medidas como lo que van a ver en el AEP con sensores de bajo voltaje y impedancias Thevenin elevadas. Otra aplicación que es bastante importante son los amplificadores inversores y no inversores. En este caso, si como la de tipo retroalimentación es igual a la anterior, salvo que ahora tengo resistencias, me puedo saltar un poco el análisis de tierra virtual. Aquí en la PPT lo puse igual, para los que no me crean. Y, perdón, disculpen, me repapelé. Como yo ya sé que esto es retroalimentación negativa, aplico la tierra virtual inmediatamente. Y tengo en el circuito de entrada BS menos I1 por R1 igual al voltaje BI, pero como este está conectado por intermedio de acá al B más y de aquí a la Tierra, en el fondo es cero. O sea, en el fondo tengo BS menos R1 y 1 igual a 0. Por otro lado, en la salida tengo, por aquí yo puedo despejar la corriente, que es BS sobre R1. Por otro lado, en la salida, tengo B0, R2 por I2 igual a 0, porque aquí también vuelve a 0. Así que B0, por el tema de que si asumo que la corriente viene hacia acá, por la retroalimentación, es B0 es igual a menos R2 por I2. Pero, por otro lado, como yo sé que la corriente que ingresa al operacional es 0, en este nodo aquí la corriente, no hay corriente que se derive, y por lo tanto la corriente I1 es igual a la corriente I2. Y si yo junto las ecuaciones B0 menos I2 por R2, I1 igual a I2, e I1 BS sobre R1, al final obtengo que la tensión de salida es menos BS por R2 sobre R1. O sea, en el fondo yo estoy amplificando por un factor negativo, que es menos R2 por R1. De nuevo, misteriosamente, en el ABP se pide que uno de los amplificadores sea basado en operacional y me dan una ganancia negativa. Este me da una ganancia negativa y además cumple de que la impedancia de entrada es infinita y la impedancia de salida es cero. Y la frecuencia de corte también es elevadísima.
Entonces, o sea, perdón, la frecuencia de corte casi ya la puedo asumir como ideal. Así que tengo un amplificador que no me va a no va a tener problema de diseñar el capacitor. Tengo una ganancia negativa. Y tengo una impedancia de entrada que va a satisfacer por creces los criterios de diseño. O sea, perfectamente yo para uno de los 3 amplificadores puedo ocupar esta configuración. De nuevo, le estoy dejando el pase gol al lado del arco. Ahí a alguno igual se les va fuera la pelota, pero le estoy dejando casi cantado de que es esta la configuración que tienen que usar. Por otro lado, si yo quisiera tener un amplificador con una ganancia que sea positiva y no negativa, lo que hago es conservar la retroalimentación por la señal negativa a través de este divisor de tensión, pero ingresar la señal de entrada por la terminal positiva. Y aplicando el mismo tipo de análisis, para hacerlo más rápido, me voy a saltar un poco esto, pero básicamente ocupo que voltaje de entrada, o sea, voltaje de entrada llega a este nodo de aquí. Por lo tanto, la corriente de entrada, yo sé que este voltaje de entrada va a estar aquí, y por lo tanto la corriente de esta resistencia va a ser BS sobre R1. Es más extraño ver dividir este voltaje por esta resistencia que no se ven físicamente conectados, pero están conectados a través del operacional. Y una vez despejando esta corriente, yo sé que esta corriente es igual a I2, ya que la corriente de acá es 0. Y en la salida tengo la malla de B0 menos I2 por R2, menos I1 por R1, igual 0. Y a su vez reemplazo BS sobre R1 en la ecuación. Y al final obtengo de que el voltaje de salida es 1 más R2 por R1 por BS. O sea, aquí tengo ganancia positiva, ganancia negativa, pero si se fijan, la forma de la ganancia es más distinta, porque aquí es R2 sobre R1 y aquí es 1 más R2 sobre R1. Lógicamente, si R2 es mucho mayor que R1, yo puedo despreciar el 1 y quedarían con una magnitud casi igual. Amplifica por factor positivo. Este concepto de amplificación, que en el fondo yo estoy multiplicando por una ganancia, yo puedo extrapolarlo a funciones de transferencia. Donde yo, perdón, aquí dice acá. Ahí está. Si yo reemplazo las resistencias R1 y R2, esto puede ser en las 2 configuraciones, pero en la del inversor queda más fácil y más directo hacerlo. Pero si yo reemplazo aquí Z1 perdón, R1 y R2 por impedancias que contengan tanto resistencia y capacitores o inductores, yo voy a obtener a la salida la división de Z1 y Z2, Z2 con Z1, y como ya van a tener términos dependientes de S, lo que voy a obtener a la salida aquí no va a ser una ganancia, sino que va a ser amplificación por una función de transferencia. O sea, en el fondo voy a estar implementando una función de transferencia. La más directa es ocupar un condensador a la entrada y una resistencia en la retroalimentación. Y por lo tanto me queda R. Recuerden que era R2 sobre R1, en este caso es R sobre la impedancia C, que es 1 partido SC. Y si yo despejo esto, al final me queda que la tensión de salida es menos R por S por C, RC por S, mejor dicho, por el voltaje de entrada. O sea, en el fondo yo tengo un derivador. Recuerden
que el S es en el fondo, si yo me paso del dominio de Laplace al dominio del tiempo, es derivado respecto de t. O sea, si coloco un condensador y una resistencia, así tengo un derivador. Por otro lado, si yo los cambio y coloco la resistencia en la entrada y el condensador en la retroalimentación, yo ahora tengo 1 partido SC sobre R, y por lo tanto al final me queda 1 partido RC por S. Y recuerden de que 1 partido por S en Laplace, ¿a qué corresponde en el tiempo? ¿Alguien se acuerda? ¿O se acuerdan de Laplace o no tanto? Y alguien respondió. Ya, les voy a hacer un pequeño comentario. Eh, la transformada de Laplace es una herramienta que nosotros ocupamos principalmente en el mundo de circuitos y análisis de señales para convertir ecuaciones que sean ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Era una constante, creo, profe, ¿no? Una pertinencia. No es una constante, vamos a hacer un poquito. Discúlpeme la fuente que voy a ocupar de fondo, pero creo que es lo más rápido para mostrarles el concepto. Voy a buscar una imagen que... Aquí está. Es una transformada, que básicamente cuando yo tengo una señal f en el tiempo, yo tomo esta señal, la integro entre 0 e infinito, por i elevado a menos st por dt, y yo al estar integrando respecto al tiempo, mi variable tiempo va a desaparecer, y mi función final va a quedar en función de la variable auxiliar s. Entonces, ya mis nuevas funciones van a quedar en función de s y no en función de t. ¿Cuál es la gracia de aplicar esto? Es que cuando yo le aplico la transformada a una derivada, aquí hay un tema de propiedades que eso se ve en recursos, no quiero, o sea, si me pongo a entrar en eso ya nos vamos a ir del tema. Pero en el fondo, la transformada de Laplace de una derivada a n es S la n por la Laplace de f de t menos S la 1 por f de 0, todas las cosas iniciales. Si asumimos que esto es igual a 1, simplemente es S por la Laplace de f de t. O sea, en el fondo, cuando yo derivo en el tiempo, es equivalente a multiplicar por S en el plano de Laplace. Por otro lado, cuando yo integro en el tiempo, es equivalente a dividir por S en el plano de Laplace. Entonces, como yo tengo acá
primero un circuito que en el plano de Laplace me multiplica por S, yo sé que en el tiempo me va a derivar. Y por otro lado, si yo tengo un circuito que me divide por S en Laplace, en el fondo yo sé que en el tiempo me está integrando. Y este Laplace es el mismo que ustedes ven como sigma más j omega, y si yo me quedo con el j omega, es el mismo j omega de cuando uno trabaja con variable compleja en análisis de circuito. Está todo relacionado. Y eso en el fondo corresponde a derivar o integrar en el tiempo. Y si yo, ahora sí, miren, si yo puedo implementar amplificación por ganancia positiva y negativa, y si además puedo derivar o integrar, yo también puedo implementar ecuaciones diferenciales de orden más elevado por medio de conectar varios amplificadores operacionales. ¿Dudas hasta el momento? O son pocas o son muchas o está medio denso, ¿cierto? Ouch, no me había dado cuenta que tenía apagada la cámara. Esto me la apaga a veces sin darme cuenta. Entonces, chiquillos, ¿les parece si nos tomamos el descanso y aparezco a las 11:30 de nuevo? Bueno, profe. Ya, ya, chiquillos, entonces nos vemos en un ratito más. Vamos a finalizar aquí.